Hola, bienvenidos a un nuevo tier list aquí en Dati Community. El día de hoy hablaremos de cuáles son los mejores types para un rol de consejero. Alguien que pues literalmente te aconseja. Pero primero vamos con el disclaimer. A ver, ahora sí, pongamos contexto para estar en la misma página, o sea que estamos hablando de lo mismo. Vamos a definir qué es un consejero, ¿vale? Funciona para ordenar situaciones complejas en algo mucho más entendible y manejable. O sea, el tema del lenguaje y cómo te dice las cosas sí tiene una importancia, porque lo que importa es que tú puedas entender qué es lo que te está diciendo, o sea, sin dar tanta palabrería o tanto contenido extremadamente técnico. Además tiene una postura de neutralidad, es decir, cuando tú le dices algo no es como que se vaya a enfocar específicamente por un camino, porque al final el que va a tomar la decisión eres tú y no la propia persona. Así que no hay un tema de como que favoritismo, por así decirlo. Y bueno, por último, debe ser una persona que tiene la capacidad anticipativa, o sea, prevenirse. Debe ser una persona que tiene claridad para expresar el mensaje que te quiere dar. Y por último, tener una buena integración entre lo que es la lógica y la emocionalidad. Así que con todo eso claro, se da cuenta que es algo un poquito complicado, como estoy dando cuenta. Así que con todo eso en mente, vamos a ahora sí empezar con el tier list. Primero vamos con lo que es la clasificación. Hasta arriba tenemos al top consejero, que aquí les voy diciendo que solamente hay uno que está hasta arriba. Luego viene lo que es un buen consejero, aquellas personalidades que pues te aconsejan correctamente con los parámetros que te acabo de decir, pero tienen un pero. Luego viene lo que es el consejero competente, alguien que pues en efecto te puede aconsejar bastante bien en casi todas las situaciones. Luego viene lo que es el consejero situacional, que para cosas muy concretas es bastante efectivo, pero solamente en ese tipo de cositas. Luego viene consejero poco efectivo, de que yo sí te diría ten muy en cuenta los consejos de esos tipos de personalidad, porque te puede perjudicar más que directamente beneficiar. Y bueno, por último el no clasificable, que ya saben que siempre hay alguien ahí dentro de esta clasificación de tipologías. Así que bueno, vamos a comenzar en primer lugar con el ISTP. Aquí lo tenemos, esto lo ponemos en consejero competente. Los ISTP son buenos consejeros, honestamente, a pesar de que muchos, ¿cómo decirlo?, los juzgan por un tema de hacer las cosas mucho a su rollo, a su propia manera de hacer las cosas. Son personas que cuando tú los pones a que te den un consejo, esas personas te escuchan, quieren entender correctamente tu situación y en base a lo que es la lógica proposicional te dan lo que es una respuesta correcta y concreta en base a tu situación en concreto. Estas personas te tienen algo muy particular, que es trabajar con C y con NI. ¿Qué significa eso? Que trabajan realmente con lo que tienes para trabajar, o sea, no se inventan cosas, y con lo que es una capacidad proyectiva de que tienen de terciaria para poder darte un buen resultado en base a lo que podría salir mal sin ver mucha línea de tiempo, pero sí algo totalmente correcto y objetivo. Este tipo de personalidad lo ponemos aquí y no más arriba, a pesar de todo lo bueno que le acabo de decir, porque carece de algo muy importante para ser consejero, y es el tema de la expresión. Los ISTP son personas que también se caracterizan por esto del fe inferior. ¿Y qué significa esto? De que a veces son muy parcos o muy directos para decirte las cosas, y algunas veces cuando necesitas un consejero, sí hace falta que te digan la verdad, pero también hace falta que te lo maquillen o que te lo pongan un poquito más suavecito para que entre correctamente la información. Este tipo de personalidad sí suelen ser buenos consejeros, no son de andar dando consejos a cada rato, así que si un ISTP te da un consejo, no te recomiendo que lo tomes porque no es muy habitual de que pase. ¿Son buenos consejeros? Sí. ¿Son bien directos para decirte las cosas? También, y eso es lo que tienes que tener bastante en cuenta. El segundo tipo de personalidad que quiero trabajar es el de ISFP. Es una personalidad que con respecto a consejería va por un apartado bastante similar. Solamente que ellos no trabajan desde lo que es la lógica, sino de lo que es la resonancia emocional. Cuando tienes un problema y vas con una persona que es ISFP, ellos por lo general lo que hacen es tratar de entender tu problema, o sea, hacer lo que es lo mejor que puedan, la empatía, para que con esto y su resonar emocional decirte, mira, si yo estuviera en tu lugar, esto es lo que yo haría, estas son mis opciones, estas son lo que tengo como tal en mente para poder decirte. Esto es lo que son los ISFPs. Algo que sí tienen a favor los ISFPs, a diferencia de la anterior, es de que ellos sí trabajan mucho mejor el tema de la empatía y la amabilidad. No porque todos sean amables per se, sino porque saben cómo comunicarse contigo en base a cómo te sientes, porque ellos trabajan con la empatía desde su propio corazoncito, desde su propio sentir. Así que ISFP está un poquito más, no un poquito más arriba, sino que procesa esto de la consejería desde un apartado un poco más personal. Así que lo dejamos aquí junto a ISTP, disculpen. Y por si no lo había dicho, esta personalidad también tiene C y NI. ¿Qué significa eso? De que los consejos que se dan son bastante
aterrizados, trabaja con información que realmente pueden ver y administrar, que tú les dices que realmente es lo que puedes hacer. Y pues con respecto a lo que es la proyección, sin ir a lo que es una exageración. Así que igualito que ISTP, pero con otra versión, por así decirlo. A ver, el siguiente que quiero mencionar acá es ENTJ, que también lo podemos poner aquí en consejero competente. Los NTJs a la hora de ver el tema de consejería, por lo general son bastante buenos, eso no se va a descartar. Pero tiene un problema bastante grande que es algo parecido a lo que le pasa al ISTP, y es la conexión con las emociones. Muchas veces los NTJ no consideran las emociones, a no ser que sean casos específicos como un psicólogo, un coach o un terapista. Porque si no es el caso, las emociones te la dejan bastante de lado. Y cuando uno necesita un consejo, algunos consejos son prácticos, rápidos, efectivos, como uno espera de un usuario de T. Pero una vez hace falta lo que es el tema del corazón, o directamente analizar emociones, o ver la consecuencia que hay en las emociones, o cómo las emociones tienen un impacto concreto en algo. Ya que los NTJ por lo general dicen emociones, bótalas a la basura y anda, vete por algo mucho más pragmático y algo mucho más eficiente. Así que eso hay que tenerlo bastante en consideración. Otra cosa es que los consejos que te va a dar una persona NTJ no son de acompañamiento, sino son prácticamente algo que te dan una fórmula, una estructura y te dicen que ese es el camino que hay que seguir. Son muy buenos prediciendo el futuro y esto colabora bien para ser consejero, pero hay que entender de que no todos tienen la misma capacidad, ni las mismas ganas, ni la misma perspectiva que una persona NTJ. Así que como digo, el tema de la consejería funciona muy bien cuando están enfocados en lo que son ramas que tienen que ver directamente con la consejería propiamente. Espero se entienda. Y si quieres algún consejo, ya sea de negocios, de emprendimientos, ahí sí son bastante mejores y lo podríamos poner como algo situacional. Pero como no es el caso, sí lo podemos poner en consejero competente. A ver, la siguiente de las que le quiero hablar es la de ESTJ. Y también la tenemos que poner aquí en consejero competente. La explicación aquí es básicamente muy similar, disculpen, a lo que pasa con ENTJ. Funciona correctamente como consejero, las respuestas que te da son bastante prácticas, efectivas, funcionales y están basadas por lo general en su experiencia. Esto hace que pues no sea tanto de ver tantas vertientes y sea un poquito más plano o concreto con lo que te va a decir, pero que igual te da buenos consejos. Ahora, como dije hace un rato, tiene el mismo problema que NTJ, que es el tema de la emocionalidad. No te va a poner sobre la mesa a no ser que tú le digas, mira STJ, yo tengo este problema, esto ocurre. Y curiosamente ellos sí son mucho más accesibles de hablar de las emociones, o sea, de incluirte las emociones en sus planes y sus estructuras, porque sí son un poco más de darse cuenta de que las emociones son importantes. No porque las prioricen, sino porque tienen en cuenta su propio existir y saben que ellos han sentido en algún momento. Cosa que los NTJ a veces sí lo ponen por alto. Bueno, cosa aparte también con esta personalidad, es que a la hora de dar consejos tiene una perspectiva mucho más segura que lo que hacen los NTJs. Y algo que también tienen a favor los STJs aquí es el tema de que son buenos acompañantes. ¿Qué significa eso? De que cuando te dan un consejo, por lo general se quieren meter un poquito no en la decisión, sino en el acompañamiento. Y ver cómo progresas y ver cómo avanzas con el consejo que le estás diciendo. Así que STJ va muy bien aquí como consejero, sobre todo por el tema del acompañamiento. Se mezclan los dos puntos que te acabo de decir, yo pondría STJ incluso más arriba que NTJ. Pero bueno, cosas y aparte. A ver, ya que estoy hablando de ESTJ, vamos a ver el otro que también es parecido. Es ISTJ. ¿Dónde estás? A ver, aquí estás, la personalidad del especialista. A ver, objetivamente hablando, sí aconseja bien, sobre todo con respecto al tema de la practicidad y con respecto al tema de la empatía con la función phi. Pero el problema con ellos, y no ponerlos más arriba, es que depende mucho de lo que es la experiencia. Pero algo curioso que pasa con ellos es de que no son tan metiches o tan involucrados como otros tipos de personalidad. Esto permite algo muy importante, y es que te escuchan. A la hora de una persona ISTJ escucharte, lo que hace es tratar de buscar lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo, con algún recuerdo o memoria que tenga que sea algo similar. Ya sea algo de su tío, de su vecino, de la universidad o algo por el estilo para darte un consejo correcto con esa estructura en base a lo que es una realidad. Igual sus consejos están basados en lo que es más que todo la objetividad lógica y practicidad, pero ellos no dejan de lado tanto el tema de lo que son las emociones y sentimientos porque sí las suelen poner en consideración. Ahora, por lo general, este tema de lo que son los sentimientos y también los valores, ya que lo está dejando de lado, disculpen, sí tiene que empatizar de alguna manera contigo, ya que este tipo de personalidad, si no es porque le pagas o no es porque empatiza contigo, por lo general no te va a aconsejar nada.
Así que tenlo bastante en cuenta. A ver, pasando al siguiente escalón, quiero hablar de los INTP. ¿Dónde están, amiguitos? Aquí están. Personalmente es mi tipo de consejero favorito, y no lo digo porque es pareja dorada de NTJ, sino por cómo es que procesa la información. Pero a pesar de que me gusten mucho los consejos de una persona INTP, sí tengo que dejarlo acá porque es algo extremadamente situacional. A ver, los consejos de una persona que es INTP tienen muchas cosas en consideración. En primer lugar, son personas que sí te escuchan, todo muy bien, pero la forma en la que procesan la información es buscando inconsistencias. Y cuando encuentran la inconsistencia, pues lo plasman en el mundo de las posibilidades. El problema es que las posibilidades, algunas son realistas, otras son demasiado abstractas o demasiado abiertas. Y el tema de ver tantas posibilidades, para algunas cosas es algo extremadamente bueno, pero para otras cosas es algo mucho peor de lo que se debería. Así que es por eso que lo tengo que poner aquí en consejero situacional, porque en algunos casos es muy bueno y en otros pues no tanto. Cuando vas a trabajar sobre todo con temas conceptuales sí ayuda bastante. Cuando quieres lluvia idea también es bastante bueno. Y bueno, otra cosa que tienen de problema aquí ellos es que también dependen de la experiencia. ¿A qué voy con esto? De que ellos utilizan, ¿cómo decirlo? Contenido teórico. El contenido teórico no siempre es aplicable y muchas veces te vas a dar cuenta que cosas que te dicen tienen todo el sentido del mundo, pero cuando los pones en práctica pues a veces como que no termina resultando como te gustaría que hubiera salido. Y es como, pero ¿por qué falló? En teoría todo tiene sentido, sí, pero en la realidad pues no se está cumpliendo lo que teóricamente debía haber pasado. Espero se entienda con eso y por eso lo dejamos aquí en consejero situacional. A ver, de los otros dos que tengo que hablarles que están aquí en consejero situacional de una vez son ESFP y ENFP. Esos dos hermanitos. Estos dos tipos de personalidad, la manera en la cual te pueden ayudar es cuando algo resuena emocionalmente con ellos. La resonancia emocional activa dentro de ellos lo que es la opinión, la crítica, la profundización, que quieran saber más al respecto y el tema de poder apoyarte para que tú puedas tomar una decisión. Las personas con el FI auxiliar son personas que tienen las cosas claras para sí mismos, pero así como lo tienen claros para ellos mismos, quieren que tú también lo tengas claro. Y esto pues en algunos casos es bastante bueno. En plan, oye, mi pareja me fue infiel, ¿qué cosa debería hacer? Y una persona con FI auxiliar es como que, mira, a mí me fueron infiel, pero pude ser resiliente. Así que no creo ser la persona idónea para tu caso, pero sí me resuena porque tú eres mi amigo. Y por eso mismo, como NFP o como SFP, quiero saber qué sientes, qué piensas. ¿Cómo te sentiste? ¿Te fueron infiel? ¿Te molesta? ¿Te duele? Y si te duele, ¿qué cosa te dolió exactamente? ¿Que fuera una persona del mismo sexo? ¿O que fuera justamente tu noche de bodas? O simplemente el hecho de que sea un engaño. O el hecho de que tú no puedes engañar a la otra persona cuando esa persona te puede engañar a ti. Es como que, ay, santa madre cachucha, me acaba de dar opciones que no tenía en mente. ¿Sí funciona de consejero? Pues claro que funciona de consejero. Pero tiene que resonar emocionalmente con ellos lo suficiente para que pues te puedan ayudar. Ahora, el problema con esto es de que así como esta resonancia emocional activa esta capacidad analítica que tienen, también va en contra. ¿Qué significa eso? De que si la situación es demasiado personal para ellos, empatizan a tal punto de que quieren que hagas lo que ellos harían en su lugar. En plan, oye, mi pareja me fue infiel. Ah, ¿sabes qué? A mí cuando me rompieron el corazón lo que hice fue embriagarme. Vamos a tomar, amigo, nos metemos como tal unas cervecitas. Y es como que eso no es un buen consejo. Entonces aquí lo tengo que poner consejero situacional porque como ya se habrán dado cuenta, para algunos casos es muy pero muy bueno. Ayuda mucho con lo que es la profundización, llegar a lo que son perspectivas muy concretas, ver diversas posibilidades, incluso los SFP que muchos es como que no, son superficiales, no. Los SFP también te sacan un montón de perspectiva. Pero como digo, hay que saber manejarlo correctamente porque puede ser algo muy bueno o algo muy malo y es por eso que lo pongo hasta aquí en un puesto un poquito más abajo de consejero competente. A ver, vamos con los que de repente puede tener un poquito de o polémico o de reniego, pero no lo hago con mala intención, créanme, así que vamos a por ello, una disculpa. El primero que tengo que poner aquí en consejero poco efectivo es una persona ESFJ. A ver, con respecto a la personalidad ESFJ y el tema de la consejería, a ver, ¿cómo lo digo? Sus consejos suelen ser de tipo arquetípico, o sea, contextuales y también basados en su propia experiencia de ellos mismos. O sea, no es un tema tanto proyectivo, sino un tema de ver qué es lo que le pasó en base a un arquetipo y eso es lo que te dicen en casi todo lo que interactúan contigo. En plan, oye, SFJ,
el día de hoy estaba pensando en ir a una cita y no sé si ir con corbata o sin corbata. Y ese FJ te va a decir, mira, por arquetipo, papito, tienes que ir con una corbata de color rojo, porque el rojo combina correctamente con la ropa que vas a utilizar, que es esa camisita, funciona muy correctamente y como es una cita, pues tienes que ir de esta forma. ¿Y qué tienes ahí? Pues una persona que en primer lugar fue un poquito imponente. En segundo lugar, una persona que directamente te vio no como lo que eres, sino como un arquetipo. Y la respuesta que te da igual está basada en lo que es experiencia y esa experiencia que le haya sido resultante o satisfactoria. Y esto pues no es tanto lo que se busca un consejero porque está que te cierra varias opciones en base a un arquetipo. Así que el problema va por ese rubro. Otra cosa que tengo que recalcar de SFJ es que tiene ti inferior y muchas veces los problemas se solucionan directamente por arquetipo y no por lo que es un tema de hiperracionalización o llevar lo que son apartados muy profundos del entendimiento, cosa que otras personalidades sí lo hacen con mucha más facilidad y es por eso que a SFJ lo tengo que dejar hasta aquí como no es muy buen consejero que digamos. Sí es muy bueno consolando, por ejemplo. Si tú vienes triste y quieres a alguien que te consuele, SFJ sí lo hace espectacular bien y hasta lo pondría hasta arriba. Pero para darte un consejo, por lo general sus consejos no son tan personalizados, son un poquito más normativos. Y esto para situaciones un poquito más complicadas, una complejidad media para arriba, pues en efecto no te va a ayudar mucho, la verdad. A ver, al otro que tengo que poner acá es el STP. Casi sigas el consejo de un STP. No, mentira. A ver, vamos a explicarlo. STP es una personalidad que tiene C, T y Fe. Trabaja con lo que es el tiempo presente, trabaja con lo que puede ver, percibir. Pero esta personalidad no suele profundizar tanto en tu problema, pero sí suele darte respuestas que tienen toda la lógica del mundo. Y a la vez utilizan el Fe terciario para que tú les hagas caso en el argumento que te están diciendo. Así que tiene esa facilidad como lo tiene INTP, de que lo que dice tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando lo pones en acción es algo que te vas a dar cuenta que más les funciona a ellos mismos, más que directamente a la otra persona. A pesar de que utilizan lo que es una lógica impersonal y que objetivamente tiene todo el sentido del mundo. Algo bien curioso con ese tipo de personalidad es de que por lo general las cosas que STP aconseja sí le funcionan a STP. Y lo digo porque muchos STP tienen otros amigos que son STPs y si se consideran buenos consejeros, ¿saben por qué? Porque se aconsejan entre ellos. Curiosamente STP es uno de los tipos de personalidad que más, ¿cómo decirlo? Que más hace eco con otros STPs. Ya que algunos se encuentran en lugares bastante habituales, como lo que son, no creo que crear estereotipos por si acaso, pero muchos se encuentran en el gimnasio, o muchos se encuentran tomando en un bar o en una discoteca. Y pues hacen amiguitos, la cosa se profundiza y pues al final los consejos que un STP le da a otro STP sí le terminan funcionando. ¿Por qué? Porque también son STPs y también son gente que reacciona en el presente de manera lógica, argumentativa y con lo que es el carisma necesario para que le funcione lo que estén diciéndole. A ver, ¿alguien había escuchado por ejemplo este consejo clásico de STP de oye, pero al final lo que importa es no es tanto la apariencia, sino lo que uno tiene por dentro? Y es una persona así guapa, hegemónica, bien bonita y bien musculosa. Es como que, bueno, a mí como STP me funciona, yo solamente voy donde la persona y le hablo y sale todo bien. Es algo más o menos de ese índole. Solamente que ellos no son tan ciegos, ellos sí saben recalcar un poquito más cuáles son tus atributos. Pero el que tú lo puedas hacer es otra historia porque el tema de proyectarlo, ahí sí hay cierto tipo de conflicto con ese tipo de personalidad. Pero bueno, con STP yo sí le diría tengan cuidado con lo que son los consejos que te van a dar, porque a pesar de que suenen lógico y tengan todo el sentido del mundo, por lo general a muy pocas personalidades le funcionan correctamente, porque este tipo de personalidad, a pesar de que es impersonal para dar los consejos, no suelen profundizar tanto o ir directamente al meollo proyectivo del asunto, así que ojito con eso, pero no se lo tomen a mal tampoco. Antes de pasar a los buenos consejeros, vamos a hablar de los no clasificables del día de hoy. O bueno, alguno que otro. Empezamos con NTP. A ver, tener un consejero NTP es como lanzar una moneda. Tiene todo el potencial, pero también tiene la posibilidad de que no se enfoque correctamente en lo que a ti te gustaría o lo que tú necesitas que se enfoque. Si te das cuenta, tienes una personalidad que tiene una capacidad proyectiva un poco rara, pero que en efecto funciona cuando saben aterrizar.
Y una personalidad que trabaja correctamente con lo que es la emocionalidad y la lógica, porque también tiene en cuenta tanto el contexto de cómo te vas a sentir como lo que es la lógica impersonal detrás de ello. Suelen tener también posturas neutrales, porque una persona NTP al tener ti no es que se enfoque más en una que en otra, porque sí saben desligarse de lo que es la emocionalidad. Y pues con todo eso te darás cuenta que pues conceptualmente hablando sí puede ser un buen consejero. Pero ¿cuál es el problema con NTP? De que pues muchas veces lo que tienen a favor, o sea, lo que les juega en contra, disculpen, es el tema del ne, o sea, de lo que más les llama la atención no es lo que el amigo necesita en ese momento. ¿A qué voy con esto? Oye, amigo NTP, te quiero comentar lo siguiente, mi novia me acaba de terminar y quisiera saber si es que debería hacer algo para volver con ella o tal vez no. Y la persona NTP te responde como que, oye, ya que estamos en esto de las rupturas, con esta chica ya has roto unas 5 veces. En realidad, más que un consejo si volver o no, me pregunto si en realidad tienes un tema de traumas con respecto a lo que es repetir la pareja constantemente. Creo que más bien deberías ir a un psicólogo para ver cómo es que estás, ya que veo lo que es un tema de patrones y repetición. Y la pobre persona es como que, ok, no es lo que te pregunté. Sí, cierto. Creo que sí deberías volver con esta chica. ¿Sabes por qué? Y recién te da tus argumentos. Así que por esta misma razón del desvío con respecto a lo que son los consejos, lo tengo que poner en no clasificables. ¿Saben por qué? Bueno, ya lo acabo de decir. Tiene toda la capacidad, pero no tiene muchas veces el enfoque. Y si una persona NTP se pone correctamente el enfoque, podría ponerlo tranquilamente hasta arriba. Pero hay que tener esto en cuenta porque si está esta situación del desvío o de desorientarse con respecto a lo que te están aconsejando. Al otro que tengo que poner aquí abajo, gente, como ya se imaginarán, es al INFP. Ay, de verdad que con esto el no clasificable y el INFP pasa más de la cuenta, sí, ya me lo han dicho, pero INFP es bastante especial con respecto a un montón de cosas. Ustedes ya saben, fines sí, en realidad vamos a hablar justamente de eso. A ver, este tipo de personalidad, su forma de empatizar es genial. Así como lo que expliqué con ISFP, empatiza correctamente con otra persona cuando hace un apartado de consejería. Puedes saber cuál es tu perspectiva, cómo te sientes, y con eso los INFPs hacen su proceso de FI, NE y SI. O sea, ven posibilidades, ven vertientes, ven pequeños detallitos peculiares para ver cuál es la mejor ruta que ellos mismos optarían tener. Y en base a esa ruta es que recién te pueden aconsejar. Pero el tema está en que a veces la mente de una persona INFP es tan amplia con respecto a lo que son las vertientes, de que algunas no resuenan directamente con la persona a la cual están aconsejando. Y esto crea un problema puesto que esto desvía mucho la conversación en otra dirección. A su vez, esta propia redirección o esta forma alternativa de poder pensar hace que algunos consejos que te den, junto con lo que es la profundización emocional de su propia labia, o sea, la forma en la que hablan, puede ser muy profundo y también puede resonar drásticamente emocionalmente con otras personas. Y hacer que los consejos que te den pues sea esta forma de respirar ante algo que no habías pensado con anterioridad. Lo cual también se agradece muchísimo, sobre todo cuando recibes un consejo de este tipo de personalidad. Pero como digo, tienes las dos caras de la moneda. O te dice algo totalmente inatinente o te dice algo totalmente profundo, concreto e introspectivo. Y pues llama mucho la atención porque no es como que lo puedan... O sea, sí es que lo pueden controlar, pero va a depender mucho de a quién estén dando el consejo y en qué contexto. Así que ténganlo bastante en cuenta porque INFP en consejería está en no clasificable. Pues de los mejores que existen porque sus consejos son extremadamente específicos, profundos, abiertos a la interpretación y al mismo tiempo aterrizados. O directamente dicen algo que pues les funciona a ellos y pues tiene otra cosa que ver. A ver, les pongo un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Imagínense que le dicen, oye INFP, estoy muy aturdido, tengo demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas, tengo demasiados problemas. Y la persona INFP te escucha, te empatiza y te dice, ¿sabes qué cosa deberías hacer, Daniel? Deberías irte de campamento e irte a pescar al lago. Cuando estés ahí pescando, mientras esperas que pesque el pescadito, ponte a leer. Ahí en el agua, en un clima un poco, no sé, nublado. Y tú yo como NTJ diría como que, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver eso con mi problema? Ah, bueno, es lo que yo haría. Y te das cuenta, tienes un consejo muy específico, pero que en este momento no sirve de nada. Otro ejemplo igual de lo mismo. Y INFP, estoy muy estresado. Y INFP te dice, la miércoles, el estrés es terrible. Yo también he estado en la misma situación. Pero también sé que hay varios tipos de estrés. ¿Qué tipo de estrés sientes, Daniel? ¿Qué es lo que te ha pasado? Cuéntame.
Ah, mira, tengo estrés porque me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es como que, ah, la madre, sí, te han pasado bastantes cosas y te entiendo correctamente. Primero que nada estamos viendo lo que es un tema de catarsis. ¿Cómo te sientes por haber soltado todo esto? Mira, y NFP, la verdad me siento mucho mejor. Ah, sí, mira, ahora que has soltado todo esto y te sientes con más calma, dime de lo que te estresa, ¿qué es lo que quisieras eliminar? Porque eso es lo que yo hago como INFP, ¿ah? Agarro lo que más me estresa, lo veo, lo enfrento o directamente lo boto a la basura y lo dejo para después. Como que, oye, no lo había visto de esa manera. Lo que más me estresa y escapa de mi control, como decirlo, estoicismo, es esto. ¿Lo eliminamos? Bueno, hay que eliminarlo. Y que tienes ahí un consejo extremadamente específico con una persona INFP. Y si se dan cuenta, lo que digo, pues básicamente resuena con todos los tipos de INFP. En ambas situaciones, es la misma persona literalmente. Por eso me parece una personalidad bastante interesante. Ya bueno, me calmo con esto. A ver, vamos a pasar a los dos que tenemos que poner hasta acá arribita, que son ENFJ e INTJ. En buen consejero. Estos dos tipos de personalidad realmente son muy, pero muy, muy, muy buenos consejeros. Solamente que ambos tienen un problemita. Si se ponen a revisar las características que les dije para ser un buen consejero, que para repetirlo rápidamente es que te facilita las decisiones, te deja organizar la mente, analiza desde lo que es una perspectiva tanto racional como emocional, se proyecta ante lo que podría pasar con una capacidad predictiva y pues sabe expresarte el mensaje con las palabras correctas y necesarias. Ambos cumplen con todo lo que te acabo de decir. Pero estas dos personalidades cada una tiene un problema muy específico con respecto al tema de la consejería. Con respecto a ENFJ, empezando con la personalidad de tipo emocional, el problema va justo por ese caminito. Cuando tú le pides una recomendación a una persona NFJ, ellos cuando no es su problema y es directamente a otra persona, lo que hacen es utilizar Feni. Y con esto del Feni, se proyectan un escenario, una posibilidad, agarran otro tipo de persona, de mira, posible escenario 1 pasa esto, posible escenario 2 pasa esto, posible escenario 3 pasa esto, y de esta manera, sin utilizar la herramienta a ti de lo que es la lógica impersonal, te logran dar lo que es un consejo correcto y muy probable de que vaya a pasar, y sin utilizar lo que es lógica impersonal, por si acaso, ¿eh? Así que sí son muy buenos consejeros por su capacidad proyectiva y el hecho de poder pulir y refinar correctamente los arquetipos. Pero tiene un gran pero gigantesco. Esta personalidad, cuando están emocionalmente vinculados a algo que tenga que ver con el consejo, toda esa capacidad se va para el piso porque se enfocan mucho en lo que les pesa emocionalmente. A ver, ¿cómo te los pongo con un ejemplo? Con el ejemplo de la pareja. Oye, NFJ, terminé con mi pareja, ayúdame. Y la persona NFJ dice, mira, podemos hacer esto. Y importa mucho el cómo te sientes, ahorita cómo te vas a sentir, cómo es la otra persona y como que te hace un trabajo espectacular. Pero el problema con esta personalidad es cuando, por ejemplo, la persona con la que terminaste es su mejor amiga. Es como que, ay, Santa Cachucha, porque ahora sí me importa, porque es mi mejor amiga. Y la verdad es que yo no quiero que mi amiga esté triste, pero tampoco quiero que esté Daniel triste. Y todos van a estar tristes. Y ahora qué hago al respecto. Y voy a sesgar todo mi análisis para convertirlo ¿cómo decirlo? En que estos dos vuelvan a ser parejita. Y se dan cuenta, es como que todo el apartado analítico, todo el apartado de proyección que tienen ya no se enfoca en una neutralidad, sino en enfocarse en lo que les ha resonado emocionalmente, que en este caso es pues que la parejita vuelva. Así que si le quitan ese sesgo de encima, es espectacularmente bueno. Y en muchas situaciones ayuda más de la cuenta, como se podrán dar cuenta. Pero hay que tener eso en cuenta, si no los involucras emocionalmente, lo hacen muy bien. Si los involucras emocionalmente, comienzan a haber favoritismos y estos favoritismos pues crean ciertos problemitas. Ojo con eso, ¿eh? Pues, ¿por qué los he puesto acá estos dos últimos? Ay, me van a disculpar, pero ya. A ver, tú aquí arriba y tú acá abajo. Vamos con el que está hasta arriba. INFJ. INFJ es la personalidad top en consejería porque cumple literalmente con todos los atributos habidos y por haber y con forma excelsa. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente es como no solo pasa el examen, sino que pasa con la máxima nota, los desgraciados de los INFJs. Así que vamos a explicarlo por partes. A ver, esta personalidad tiene lo que es una capacidad proyectiva por defecto, básicamente porque para empezando lo que son posibilidades y lo que es el futuro. Segundo, el tema de lo que es los arquetipos. Logran determinar cuál es correctamente tu tipo de persona para poder proyectarlo en lo que podría pasar.
El tema a diferencia de otro tipo de personalidad que trabajan con arquetipos como ESFJ, ellos tu arquetipo lo pulen. No es como que, este es hombre, no. Este es un hombre de 27 años. No, espérate. Este es un hombre peruano de 27 años. No, espérate. Este es un hombre Y así hasta que agarran un arquetipo totalmente específico. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen el ti terciario. Y el ti terciario lo que hace es poder pulir correctamente el arquetipo que tienen en la función anterior, que es fe. Y ya cuando tienen esta idea clara, clave acerca de ti, sus proyecciones ya vienen a ser mucho más concretas de qué es lo que podría pasar. Esta personalidad también tiene la capacidad de poder escucharte extremadamente bien, y si algo no les cuadra por temas de proyección, porque la función cognitiva ni también evalúa si hay alguna inconsistencia, te dicen, ¿sabes qué? Esto no cuadra, porque si haces esto va a pasar esto, y por lo que tú me dijiste no debería pasar así. No por lógica impersonal esta vez, sino porque si esto es así la historia no tendría sentido, o sea, la historia que tengo en mi cabeza. Entonces esto no cuadra, así que dime, ¿qué cosa pasó ahí? ¿Hay una inconsistencia? Cuéntame. Ahí me contaste ya, perfecto. Así tiene sentido esta línea proyectiva. Y de esta manera pues te plasman opción A, B, C, D, E, F, G, H y así un montón de vertientes de posibilidad. Y lo más interesante es que todas son realistas. Ninguna de estas vertientes es totalmente caótica, ansiosa, rara o inesperada. Todas tienen todo el sentido del mundo de que realmente podrían pasar porque se manejan con lo que es una lógica proyectiva. Así que INFJ en lo que es consejería lo hace extremadamente bien. Otra cosa que tienes que tener acá en cuenta es de que ellos tienen muy en cuenta las emociones de los involucrados. Y tampoco dejan la lógica impersonal de lado por tener el ti terciario. Así que esta personalidad, cuando tú le planteas algo, realmente son muy buenos para poder analizarlo y darte un consejo totalmente correcto y concreto. Y ni siquiera te obligan a decidir, que es lo más importante. Sino que te dan lo que son los parámetros y te dicen qué hay dentro de cada parámetro. Así que esta personalidad sí la tengo que dejar hasta arriba, porque está con creces por encima de las demás con respecto a la consejería. Así que INFJ es el que ha ganado el top de top mejor consejero. Ahora hablemos de la contraparte censora. Los ISFJ. A ver, con respecto a ISFJ lo tengo que poner en no clasificable, porque tiene muchas cosas en común con INFJ que les acabo de decir, como que les he vendido el oro y el cielo con INFJ. Ellos también tienen esa posibilidad, pero tienen un sesgo que también los aterriza bastante. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Con respecto a entender tu arquetipo, puede que lo hagan bien, puede que lo hagan mal. ¿Saben por qué? Porque ellos no dependen del ni, sino dependen del sí. De qué tanto conocen este arquetipo en el cual tú estás. Y en base a eso, pues darte lo que es un consejo bastante correcto y bastante aplicado. Así que esta personalidad depende drásticamente del contexto para ver qué tan buen consejero o qué tan mal consejero va a ser. Cosa aparte es de que cuando hay situaciones imprevistas o raras o inusuales, los ISFJ no saben muy bien cómo comportarse o qué tipo de consejo darte, porque no tienen información al respecto y tampoco es que sean muy buenos proyectando en base a todo esto. A ver, por ejemplo, imagínate que una persona ISFJ le pides un consejo como que, oye, me acabo de dar cuenta de que mi pareja es una persona intersexual. Y bueno, honestamente no sé muy bien qué significa esto y esperaba que tú me puedas ayudar a entenderlo mucho mejor para saber si debería yo continuar o no con mi relación. ¿Sabes por qué lo digo? Porque sé que el tema de qué tienes abajo no es tan importante sino las emociones y sentimientos, pero siento que hay una repercusión un poquito más allá. Y la persona ISFJ es como que, mira, por un lado sé que tiene razón por el tema de los sentimientos, pero por otro lado, como experiencia propia, a mí no me gustaría estar con otra persona y que pase algo extraño ahí abajo. Y por otro lado, pues no tengo algo que poder decirle. Y por esto mismo no sé exactamente qué le podría decir. Entonces, en base a todo esto, por falta de experiencia, no sé cómo aconsejarte correctamente. Y muchas veces los consejos que salen de aquí, por no quedar mal, o son o muy vagos o son un poco extraños. Y esto pues sí dificulta mucho el tema de consejería con ISFJ. Pero por otro lado, una persona ISFJ que tiene mayor cantidad de experiencias, sabe cómo trabajar con ello. Algo que les comento es de que muchas personas que están metidas en lo que es consejería o psicología o tema de coach, sí tienen esta personalidad de ISFJ. En realidad es muy común encontrar un psicólogo ISFJ. Y en este caso, ¿tú lo recomendarías, Daniel? Pues la verdad es de que sí. ¿Por qué te recomiendo un psicólogo o un coach que sea ISFJ? Porque ellos, por la cantidad de trabajo y casos que ya tienen en su trabajo, y tienen una manera correcta de poder apoyarte, aconsejarte
Y cuando digo aconsejarte no es que te digan qué hacer, como dije hace rato, sino que te abren la mente, te dan perspectiva para que puedas ver qué es lo que podrías hacer tú con tu vida o con tu situación. Así que ahí ese FJ lo tengo que poner claramente en no clasificable por esta misma razón. Porque te vas a encontrar con personas de que pues no te van a ayudar un santo pepino, es más, te van a meter prejuicio. O por otro lado, personas que sí te van a apoyar bastante, pero como ya se habrán dado cuenta, hay un depende muy específico a tener en cuenta acá. Otra cosa es de que ya de repente no quiero caer en esto, pero a veces su propia experiencia les puede jugar bastante en contra. Y este problemita que tiene ESFJ, también se lo jala el ISFJ, lastimosamente. Así que, por todo esto que es una mezcla entre varias cosas, lo tengo que dejar aquí en no clasificable. Así que una disculpa ISFJ, pero tengo que decirlo, tengo que ser franco con lo que es este análisis. Así que bueno, hasta aquí dejo este tier list de lo que son los top mejores consejeros. Si te ha gustado, servido o identificado este video, por favor házmelo saber con un comentario. Estamos trabajando con el algoritmo de YouTube y esta cosa funciona bien extraña y bien peculiar, pero realmente funciona, así que si me dejas un comentario no sabes cuánto me estás ayudando. Así que por favor déjame un comentario. Bueno, también te comento de que si quieres una sesión conmigo o una asesoría, básicamente con respecto a este tema de lo que son las personalidades, el enlace está igual en la descripción, está en Bento, donde podrás ver ya sea mi número para poder conversar o quedar como te en una cita, ya sea como digo de asesoría o de tipeo o los otros que en realidad también tengo porque tengo varios servicios. Así que bueno, eso sería todo por este video y nos volveremos a ver, no se preocupen. Y cierto, recuerda, el sistema te da las herramientas y eres tú quien decide qué hace con ellas. Hasta luego, la vida es bella y tenga un día excelso.